Buenos días. Damos inicio al panel Las universidades cubanas ante el desafío de la formación de un sujeto de cambio frente a la crisis global agravada por la COVID-19. Este panel está integrado, lo componen 4 ponencias, todas pertenecientes al Ministerio de Educación Superior. La primera ponencia, nuestra interpretación de la crisis internacional y la visión de la nación cubana, por el ponente Rafael Emilio Cervantes Martínez, director de Marxismo e Historia del Ministerio de Educación Superior. El segundo panel, ponencia, se titula Por una epistemología inclusiva e innovadora en el modelo de formación de la Universidad Cubana ante el agravamiento de la crisis internacional. La ponente es la doctora Olga Pérez Soto de la Universidad de La Habana. La tercera ponencia, actualizar un modelo de formación en correspondencia con un modelo social en cambio en condiciones de agravamiento de la crisis internacional provocada por la COVID-19, por el doctor Lucilo Valle Reyes, del Ministerio de Educación Superior. Y la cuarta ponencia, actualizar un modelo de formación en correspondencia con un modelo social de cambio en la Universidad Cubana y desarrollo local en el contexto actual y futuro ante el agravamiento de la crisis internacional provocada por la COVID, necesidad de la cooperación y el desarrollo local, por el doctor Jorge Núñez Jover de la Universidad de La Habana. Le damos la palabra al doctor Rafael Emilio Cervantes para que inicie su intervención. Muchas gracias. Nos damos un saludo a todas las participantes y participantes en este importante Congreso Internacional del ASA, que está en contexto de pandemia y desde su convocatoria está reforzando esta idea. En primer lugar, queremos señalar que estamos realizando esta grabación de forma asincrónica con relación al programa del evento a partir del bloqueo norteamericano del gobierno de los Estados Unidos a Cuba, que afecta la utilización de la plataforma Zoom, que es la plataforma en la cual está montado el evento del ASA, e impide de manera directa a la numerosa delegación cubana de participantes, ponentes cubanos, de más de 300 compañeros y compañeras, poder emplear directamente la plataforma Zoom. No obstante, consideramos que es importante participar en el evento, llevar al evento las ideas de Cuba, el trabajo que el país está realizando en estos momentos, y hacemos todo el esfuerzo y utilizamos las vías posibles para hacer llegar nuestras ideas. En primer lugar, quería subrayar la visión que desde el Ministerio de Educación Superior tenemos con relación a la componente humanista, la formación y la comprensión en los jóvenes del contexto social que les corresponde vivir, y es por eso que nosotros estamos destacando dentro de este panel que tiene la intención de apuntar hacia la formación de la subjetividad de cambio en la formación del profesional cubano consciente del contexto social que vive y del cual es sujeto de transformación. Dentro de este panel, que como verán en las ponencias de los demás compañeros, vamos a comprender una visión de conjunto de cómo interpretamos esa formación de ese profesional, como decía Martí, a la altura de su tiempo. Pues tenemos una primera ponencia que es la que yo presento con relación a nuestra interpretación de la crisis internacional y la visión de la nación cubana, es decir, la necesidad de comprender el mundo, las características, las principales tendencias, y dentro de ello ver las oportunidades que se abren a la visión del país, a la apuesta que hace el país por el desarrollo en las condiciones realmente difíciles de las cuales el mundo tiene, agravada por la pandemia y también acrecentada por el bloqueo que señalaba inicialmente, también integralmente a todo el desarrollo del país. Hay que decir que sobre esto quería recordar en primer lugar a Martí con relación a la idea de que
En la cultura cubana siempre la idea de no tener una visión parcializada, localista, sino una visión de universalidad, aquella idea de Martí tan grande, de patria es humanidad, sí, siempre teniendo una mirada de universalidad. Y la idea también subrayada por Fidel, en el mismo sentido, quiere decir la atención hacia los problemas del contexto internacional. Quiero recordar que en la Universidad de Santo Domingo, cuando Fidel iba de viaje a aquella conferencia que se hizo en Malasia en el 2008, cuando la crisis, Fidel señalaba la necesidad de mirar al mundo. Él le decía a los políticos dominicanos, a los académicos, decía, cuando tengan un tiempo alcen la vista y miren al mundo, porque hay determinaciones muy importantes en el orden internacional que interactúan con los proyectos y la realidad y los propósitos del desarrollo de los países. Bueno, a continuación le doy lectura a mi ponencia. Un invisible patógeno se propaga por el mundo y dicta el cierre temporal de fábricas, comercio, transporte, servicios de todo tipo, cancela el calendario de las Olimpiadas, de eventos culturales, científicos y otros, pone a distancia a las personas unas de otras con protector nasobucal como única vacuna disponible universalmente hasta el momento. Y lo peor de todo, sorprende a países enteros como no aptos para atender una emergencia sanitaria masiva y desconocida, porque la lógica del capital ha organizado los servicios médicos supeditados a la lógica del mercado, trayendo como resultado que cientos de miles de vidas y de millones se pierdan. Tal cuadro no es sacado de la ficción literaria, es el hoy de la humanidad. ¿Cómo metaboliza el capitalismo mundial financiado, necesitado hacer crecer incesantemente el impacto de una pandemia en un número importante de actividades económicas? ¿Cómo se acomoda este impacto a la ya larga recesión económica global abierta en el año 2008? ¿Qué consecuencias inmediatas traerá consigo para la economía mundial el comportamiento del ciclo de la pandemia? ¿Cómo impactará ello en las economías nacionales y en la vida concreta de las personas? ¿Será el orden social de la vida de la humanidad post-COVID diferente, como muchos sugieren? Y en ese caso, ¿en qué sentido? ¿Continuará el profundo orden económico internacional injusto? ¿Lograremos una mayor justicia social? ¿Será peor? Ni siquiera imaginarlo. Ni los mejores augurios se atreven a afirmar que se podrá evitar el impacto negativo en el Producto Interno Bruto de cada país y del mundo, dado que hay pérdidas de actividades económicas irrecuperables. El comportamiento de la pandemia determinará el comportamiento de la economía mundial en el 2020 y en el 2021 y más allá. Y ello tendrá repercusión en todas las economías nacionales a pesar del grado de control de la propagación que cada país alcance. Tal es una consecuencia de la globalización o de la historia universal. Se habla de la forma gráfica de V, L, U, W, refiriéndose a la correspondencia entre las trayectorias probables de las curvas pandémicas y su expresión en la economía mundial. La V, caída brusca e inmediata recuperación. La L, caída y recesión prolongada sin certezas de recuperación. La U, caída y recuperación luego de cierta recesión. Dicho de paso, parecido al ciclo clásico de Carlos Marx sobre la crisis. Y la W es una montaña rusa de oleadas de al menos 2 olas. Lo cierto es que hasta el momento la Organización Internacional del Trabajo habla de la pérdida en solo el último trimestre de cerca de 200 millones de puestos de trabajo. Solo en los Estados Unidos de América, cerca de 40 millones de personas han solicitado ayuda por desempleo. La caída del Producto Interno Bruto en el año 2020 se estimó en alrededor de un 11%, más del doble de la cifra de la recesión del año 2008, que fue del 4,5%. Si algo se ha revelado con singular fuerza en esta pausa forzosa, es la ley del desarrollo económico y político desigual expuesta por Lenin. Un abanico de tendencias se abren ante nuestros ojos. Caen estrepitosamente las bolsas de valores al inicio del evento y en los primeros meses de 2020 en un 30%, y comienzan a recuperarse inmediatamente bajo una supuesta apuesta a futuro.
en la medida que crece la propagación del virus. Estados Unidos y Europa anuncian millonarios paquetes de financiamiento para la reanimación del capital financiero. El Congreso norteamericano aprueba un paquete de 2 millones de dólares, capaz apenas de detener el crecimiento del PIB en un 1%, y el Parlamento del Reino Unido, por su parte, acuerda 330.000 millones de libras esterlinas, o sea, 360.000 millones de euros, y expresa que está dispuesto a poner lo que sea necesario para reactivar al país. En cambio, una masa de negocios pequeños por todo el mundo, principalmente subdesarrollados, están en riesgo de no soportar una duración del ciclo epidémico más allá de sus limitadas capacidades de maniobra. Vendedores ambulantes y trabajadores informales no pueden prescindir de ganarse el sustento de cada día, por el que espera la familia, a riesgo de enfermar y perderlo todo. Al descender el nivel de actividad, cae bruscamente el precio del petróleo, se saturan los depósitos de combustible y el vendedor paga al comprador, algo absurdo en la lógica común capitalista para que retire los excedentes. Ciertas compañías de las telecomunicaciones viven un verdadero boom de ventas, dado el incremento exponencial de la vida virtual, como es el caso del gigante norteamericano Amazon, que reporta gastos incrementados de sus clientes por segundo de $11.000, 950.400.000 por día, al tiempo que reconoce la necesidad de contratar 175.000 trabajadores adicionales para enfrentar la demanda. A su vez, incurre en nuevos gastos de bioseguridad. También Netflix, líder en streaming, transmisiones por Internet, reportó 16 millones de nuevas suscripciones solo en abril del pasado año, con incrementos sustantivos de clientes en Italia y España. Mientras, los países subdesarrollados ven reducirse drásticamente sus ingresos de dinero mundial, no son elegibles para importantes créditos por los organismos financieros internacionales y por sí mismos no pueden repetir la fórmula del norte de fabricar dinero y bonos para fondos de contingencia. Políticamente, el capital transnacional centrado en los países imperialistas aspiran a que cuando todo pase, conservarán su status quo. Los abanderados de la lucha por la reivindicación de causas globales aspirarán a avanzar en las agendas internacionales. Los países subdesarrollados reconstruirán sus agendas de resistencia y desarrollo, y miles de millones de pobres se ajustarán una vez más el cinto. Capital transnacional contra la humanidad. Esa es la contradicción que desde hace decenas de años centra la vida en el planeta y que se ha encargado el SARS-CoV-2 de revelar en su dura crudeza. La pandemia de la COVID-19 marcará un hito en la historia contemporánea, un parteaguas que acusará siempre a los estados irresponsables con la suerte de sus pueblos, una catástrofe simbólica del neoliberalismo y de todo culto ciego al mercado. Nadie en su sano juicio puede esperar que brote de los centros financieros transnacionales del imperialismo acciones de responsabilidad global y en particular del gobierno norteamericano. No tuvieron ningún liderazgo internacional para concertar esfuerzos ante la pandemia global y, por el contrario, desarrolla una auténtica guerra contra la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica internacional, ambos al aconsejar exactamente lo contrario a lo que pretendían los defensores de los poderosos intereses económicos, Trump y consortes. Y como resultado de esa pugna, sufrió y sufren los pueblos. En primer lugar, el norteamericano, que ha tenido la segunda cantidad de muertos por billón de habitantes del planeta. No se preocuparon por los destinos sanitarios de la humanidad y continuarán indiferentes a los destinos económicos y sociales que no sean sus intereses cautivos en un segmento privilegiado del planeta. Una concepción opuesta ha demostrado China, país que fue el primero en enfrentar la pandemia, el primero en controlarla y el primero en hacer llegar su ayuda a la mayoría de países del planeta. También la Venezuela bolivariana, que ha tenido gestos de solidaridad con otros países dentro de un listado mayor de países
en los que se destaca nuestra patria. En esa sui generis división internacional del trabajo productivo entre la economía real y el capital parasitario y especulativo, paralizado por la COVID y los servicios, se afecta el sector productivo, pero como dos manos que lavan la cara, pronto el ala propiamente financiera viene en auxilio de su par inseparable, el capital productivo de la economía real, y libera financiamiento y desarrolla políticas fiscales para que la oferta de capital no quede sin demanda. Equilibrar así el sistema y las crisis potenciadas por la pandemia no se transforma en crisis general de producción y ponga en riesgo todo el sistema. No importa en ese caso las tasas de interés que puedan descender increíblemente hasta cero. Tampoco hay mucha premura en la devaluación de este préstamo. Pareciese que la consigna fuese salvar el sistema, eso es lo primero. Este mecanismo de capital transnacional para solventar la crisis es como el que viene funcionando en el capitalismo internacional en la última década, aunque no haya podido ahuyentar el fantasma de la recesión. No hay razón alguna para que nos sugiera pensar que la situación actual los lleve a una variación sustancial del modelo, pero una situación muy distinta presentan las medianas y pequeños capitales y los servicios que pueden ir directo a la quiebra y con ellos el mundo de los desempleados, los trabajadores que contratan, repercutiendo a su vez en la demanda mundial. Además de generar una activación de la conciencia universal y en las masas, que hasta hace solo unos meses no alcanzaba más allá de sus problemas inmediatos, la pandemia llama la atención sobre las debilidades estructurales a escala global y nacional que tienden a cambiar el escenario del mundo post-COVID. En primer lugar, a un llamado a la responsabilidad del Estado neoliberal burgués con las necesidades de sus pueblos. La manifestación efectiva de la tendencia al cambio dependerá de la conciencia que de las realidades del injusto orden económico internacional, como lo calificó Fidel, y de las fragilidades de los distintos modelos de desarrollo tengan los pueblos, y de las agendas que puedan construir y defender en el marco de las instituciones internacionales, en especial las organizaciones internacionales que desde los países subdesarrollados aunan voluntades por intereses comunes, como el movimiento de países no alineados. Relevante importancia para las naciones pobres tendrá la seguridad alimentaria, basada en sus producciones nacionales sostenibles. Ante estas realidades, Cuba, socialista, revolucionaria, solidaria y antiimperialista, enfrenta adicionalmente una agresividad sin límites de la administración norteamericana, que ha apostado por todo el camino de la confrontación y ha cerrado el camino del diálogo. 243 medidas de este tipo de incremento de la actividad del bloqueo han sido la herencia del gobierno de Trump contra la nación cubana, que aún se mantienen plenamente vigentes. El éxito económico de Cuba ha estado en haber resistido una política de bloqueo y agresiones por 6 décadas que permitió desplegar una colosal obra humanista de justicia social, siendo dueños soberanos de los recursos del país. Con un pueblo instruido y heroico, estamos ajustando la estrategia de desarrollo para dinamizar el mismo, podándolo de las trabas internas y potenciando el papel de la ciencia y la participación como claves para la victoria. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Rafael Emilio Cervantes y le damos la palabra a la doctora Olga Pérez Soto, de la directora de la Universidad de La Habana, para que exponga las acciones por una epistemología inclusiva e innovadora en el modelo de formación de la Universidad Cubana ante el agravamiento de la crisis internacional. Buenos días, profesora. Buenos días a todos, muchísimas gracias. La ponencia nuestra vamos a compartir 3 ideas fundamentales que tienen como eje transversal el proceso de formación profesional en la Universidad Cubana. Para eso vamos a recorrer 3 puntos esenciales: el contexto internacional que tiene que ver con la gestión del conocimiento y el proceso de formación profesional, todo lo que tiene que ver con la perspectiva epistemológica en la gestión de los currículos y finalmente la gestión de currículos en el proceso de formación profesional en Cuba. En ese sentido,
viendo el contexto internacional en que se suceden los procesos de formación profesional en el mundo, podemos constatar que hay una tendencia en crecimiento de un proceso de derechización de la política, de las gestiones, de las elecciones, de los presupuestos que se van colocando, tanto en Europa, en Estados Unidos, como en América Latina, que lo que están expresando es una disputa multidimensional del reparto del poder hegemónico en el contexto actual del imperialismo del siglo XXI. Y que en ese contexto de reparto del poder también se suele mencionar que junto con un proceso histórico-lógico de concentración de la riqueza hay un corrimiento a acompañar esa concentración de la riqueza mundial a una concentración del poder político mundial. Hay grandes intelectuales hablando de esa nueva cualidad de esta gestión internacional de la lógica del capital. En ese sentido, la derecha no reduce sus objetivos a simple conquista de votos, sino que esos objetivos están dirigidos también a una dominación cultural de la que no escapan los procesos de formación profesional y va buscando ganar bases sociales, ganar subjetividades, ganar imaginarios, espacios de participación política, ciudadana, y también ganar espacios en territorios, en centros de acción académicos y no académicos, con organizaciones formales e informales en los procesos de transformación hacia esa ocupación del poder. Y en esa medida, ese contexto internacional de ese proceso de derechización ha colocado una articulación de las élites en ese poder y los instrumentos de dominación de esas élites que también impactan en los procesos de formación y gestión del conocimiento. Una articulación importante de esas élites de poder de la derecha ha sido un ejercicio sistemático, organizado, pensado, un ejercicio analítico de desconstrucción de las bases teóricas de la ideología de las fuerzas de izquierda, específicamente del marxismo. También están articulados en función de caracterizar y clasificar cada uno de los partidos de izquierda para desacreditarlos tanto a los gobiernos que los representan también como a sus líderes fundamentales. Han logrado también hacer una formación ciudadana de partidos sin ideología, hablando de una neutralidad del pensamiento, del conocimiento y de la política, que se nutren muchas veces desde las universidades con tanques de pensamiento, también a través de la Iglesia y otros actores que se manifiestan a favor del progreso y la democracia. Y también al final hay un guión de puesta en escena de cómo conducir manualísticamente desde la derecha esos procesos de manifestación social. En ese sentido, todo ese contexto de derecha, uno puede constatar que los procesos de formación profesional están impactados también por las corporaciones transnacionales que se han hecho presentes en toda esa articulación de la derecha y son parte de la legitimación ideológica y política de todos estos presupuestos, y estas corporaciones también en su versión mediática están apoyando toda una cultura del emprendimiento, del empoderamiento productivo, de la participación de las corporaciones transnacionales. Un ejemplo clásico es Walmart, que habla de los modelos, apoya los modelos de desarrollo rural desde el punto de vista de ese sistema de participación. Y al final lo que está buscando ese proceso de contexto internacional es incidir en valores, en ideas y en ideales, y en esa incidencia en valores, ideas, ideales, hay tres líneas importantes de acción que la formación profesional no debe ignorar ni descuidar por ingenuidad. Una primera línea de actuación está buscada a atacar, a poder desconstruir las bases racionales y éticas de la orientación de la conducta humana, y está apostando por que las personas suscriban un proyecto individual, un proyecto familiar, en términos de proyecto de vida y en términos de proyecto de sociedad. También hay una fuerte línea de acción para poder incidir en ideas, ideales y valores que tiene que ver con un proceso de evangelización de toda la vida cultural, para hacer un énfasis en todo lo que es conservadurismo, que también puede impactar en la formación profesional. Y hay una suerte de que todo esto deriva en una institucionalización
de toda la dominación política e ideológica para subvertir esos valores, esas ideas y esos ideales, que al final uno lo puede sintetizar en un proceso muy fuerte de dominación cultural que también llega a las universidades y llega a los procesos de formación profesional. En ese sentido, vamos al segundo punto de nuestra ponencia, que tiene que ver con la necesidad de análisis epistemológico de los procesos de formación de currículos y de gestión y perfeccionamiento de los currículos en la educación universitaria. Y que Cuba tiene una línea de trabajo, una política de todos los años de la Revolución Cubana que atiende ese constante proceso con un hilo conductor que tiene que ver con que el currículo es ideología y la gestión del currículo también es ideología, formador de valores, de ideas e ideales. En esta segunda parte, después del contexto de derechización de la economía internacional, el proyecto político que acompaña ese proceso, que todos le denominamos neoliberalismo, postneoliberalismo o el neoliberalismo en sus diferentes generaciones y versiones, hay una coincidencia por expertos que el neoliberalismo ha podido lograr una corporativización del conocimiento y en esa medida que lo ha corporativizado tiene varias líneas de acción porque una de esas vías ha sido inocular en los procesos de formación la utopía liberal con todo lo que acompaña en un imaginario social, individual y de sociedad. Esa utopía, valga recordar para criticar, como decía desde el siglo XX, que esto viene avanzando, la Thatcher decía la economía es el método, pero el objetivo es conquistar las almas en esa utopía liberal de cómo gestionar la cultura y un nuevo modelo civilizatorio que también impacte en la formación. Pero como si eso fuera poco, al final esa corporativización del conocimiento que repercute en las ideas, en ese imaginario, en esa utopía liberal con la mejor utopía de salir incluso de los problemas de la pandemia, hay un proceso también nociológico donde se instrumentaliza el conocimiento y la instrumentalización del conocimiento per se puede llevar a un proceso de asumir que es neutral cualquier tipo de conocimiento, axiología, relación con la ciencia y lleva a una desconstrucción del pensamiento crítico, al no uso de la historia en procesos de formación profesional, a no concebir la sociedad como una totalidad metodológica, analítica para hacer las propuestas y entonces hay una desconstrucción de las posibles alternativas con relación a la lógica del capital. Pero como si fuera poco, esa corporativización del conocimiento también se expresa en una organización de cómo se produce el conocimiento. Y los currículos son formas de producir conocimiento y esa es otra gran línea de actuación que tienen que estar presentes en los gestores de estos procesos de formación en las universidades. En ese sentido, por tanto, un análisis epistemológico desde la filosofía de la ciencia, desde la metodología de la ciencia, para cada uno de los perfiles de formación profesional, son muy importantes para poder articular ciencia, conocimiento y axiología, que en el caso del proceso cubano de formación, esa articulación también está sintetizada por la práctica profesional, por la actividad consciente con la realidad y en ese intercambio. En ese sentido, es importante que los currículos atiendan y tengan las perspectivas epistemológicas de que no es lo mismo un currículo que tenga el dominio geopolítico neoliberal con relación a esa mayoría que es de dominación, de hegemonía con relación a una racionalidad formal, con relación a una perspectiva de un conocimiento positivista, a la perspectiva de un conocimiento crítico. Y en esa interfaz a veces hay líneas muy finas que los procesos de formación deben velar porque una visión positivista de la realidad tiene elementos muy claros como es el proceso de demarcación entre ciencia e ideología, como es la expresión lingüística de ese conocimiento en categorías que dejan de ser conceptos, dejan de ser definiciones y dejan de tocar las esencias, en los fundamentos de una crítica a priorística de esa realidad y, en definitiva, en mostrar una versión de una neutralidad axiológica del conocimiento. Y cuando eso invade los procesos de formación, sin un análisis de episteme de esos currículos, entonces estamos ante un conocimiento positivista y dejando detrás un conocimiento
crítico que hace que la ciencia se autolegitime en esos mismos procesos. Y por último, en la tercera parte de nuestra ponencia, queríamos entonces hacer una síntesis de cómo todo esto se trabaja en el proceso de formación de la Universidad Cubana, donde se parte de reconocer que hay una unidad indisoluble entre conocimiento, ciencia y axiología a través de la práctica profesional y preprofesional, de la orientación vocacional también, y que en ese sentido se conciba el currículo como un elemento transversal de una construcción de esos valores, de los valores que tienen las dimensiones en lo educativo, en lo ideológico, en lo extensionista, en los vínculos con la sociedad, y que en ese sentido también, con esos vínculos de la sociedad, tiene que colocar cada perspectiva crítica en función de la construcción del socialismo. Y los currículos en Cuba se plantean constantemente, bueno, ¿qué conocimiento necesita el socialismo? ¿Cuál es el conocimiento que, además de estar al servicio de la sociedad, se pone en función o es funcional a la construcción del proyecto de sociedad? El ejemplo de las vacunas con el COVID, es decir, no basta con que esté en función de la sociedad, eso también pasa en el capitalismo, sino cómo se hace funcional a la sociedad para que no sea un pensamiento cosificado, para no reproducir simplemente un saber tecnológico. Y siempre la pregunta que en los currículos está presente es cómo la ciencia y el conocimiento pueden, a través de los métodos de ese conocimiento, y por eso todos los planes de estudio tienen una disciplina transversal a ese proceso de formación profesional, que es una disciplina que fortalece el entrenamiento y la formación de un pensamiento crítico para poder interpretar la realidad de las diferentes formaciones profesionales y poder no solo interpretarlas, sino también hacer proposiciones de transformación de la realidad. En síntesis, entonces, 3 ideas relevantes que podríamos transmitir en nuestra ponencia. Una es que el contexto internacional, desde el punto de vista del proyecto político neoliberal y desde el punto de vista de su expresión en elecciones, gestión política, tiene que ver con ese proceso de derechización internacional de una ultraderecha en el poder de manera hegemónica, y que el COVID la COVID no puede ser la excusa para detener los procesos de avances sociales alternativos. Es una expresión más de esa gestión del capital que viene, como decía la ponencia anterior, siendo estudiada hace mucho tiempo y que ahora puede prestarse para encubrir y hacer como un reseteo de la economía. Hay especialistas que están hablando de ese reseteo de la economía mundial, y los procesos de formación profesional en Cuba y en el mundo deben desarrollar un pensamiento crítico que acompañe esas nuevas condiciones para evitar que todas las conquistas sociales y toda esta parte axiológica del conocimiento tenga un retroceso de casi más de un siglo. Que la relación entre conocimiento, axiología y ciencia es esencial para la gestión de los currículos, porque los currículos, se diga o no se diga, no hay un pensamiento neutral, y desde todas las formaciones profesionales el currículo está también gestionando formación de valores, de ideas, de ideales, y está gestionando, también está formando ideología con relación a cómo se interpreta la realidad. Y el socialismo del conocimiento, eso le hace mucha falta a los procesos de formación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olga Pérez Soto, por su intervención, y damos la palabra al doctor Lucilo Valle para exponer, actualizar un modelo de formación en correspondencia con un modelo social en cambio en condiciones de agravamiento de la crisis internacional provocada por la COVID-19. La palabra, doctor. Bueno, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de exponer el resumen de esta ponencia. La ponencia muestra el carácter social de la educación que ha acompañado a la humanidad desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Relieva su carácter de clase histórico concreto y muestra la profunda transformación educacional desplegada por la Revolución de Enero de 1959 en todos sus niveles de enseñanza.
Cada sociedad posee su ideal educativo o pedagógico. En las sociedades de clases antagónicas, el concepto de la educación y los fines de ésta, como todo el sistema de enseñanza que de ellos se derivan, sirven siempre a los intereses de la clase dominante y su modelo a formar es el ideal del hombre de la clase dominante. Así, la educación y la cultura se elevan a la condición de privilegios de los opresores. En Cuba, la política educacional de las clases explotadoras dominantes en el período prerrevolucionario estuvo encaminada a defender los intereses de los terratenientes y de las empresas capitalistas nacionales y los consorcios extranjeros, a mantener al país, a sus obreros y campesinos y trabajadores en general, en el atraso y la incultura, a difundir su ideología, sus concepciones y fomentar el conformismo a través de las ideas del fatalismo geográfico y la grosera falsificación de nuestra historia, a borrar nuestras tradiciones culturales progresistas y nuestra auténtica personalidad nacional, propagando el llamado modo de vida norteamericano, consecuente con los objetivos de la política educacional de la minoría explotadora y del imperialismo, destinada a desnacionalizar el país y formar súbditos sumisos para continuar su obra de entrega y de explotación de nuestro pueblo, manteniendo una economía dependiente y atrasada. En esas condiciones, la universidad tuvo un carácter eminentemente elitista y estuvo permanentemente de espaldas a las necesidades y demandas del desarrollo económico y social del país. El 1 de enero de 1959, sobre los escombros de un pasado oprobioso, se levantó definitivamente, bajo la conducción de Fidel, la patria nueva, de libertad, de amor, de justicia para todos, y dio riendas a la llamada de la inteligencia para construir una patria grande y próspera. Al fin se hacía realidad el postulado martiano y marxista de la educación como derecho humano inalienable, como bien público, de calidad, gratuita y obligatoria para todos sin distingos de ninguna naturaleza, bajo la responsabilidad del Estado. Ella se constituye de manera real en un derecho constitucional de por vida desde el nivel preescolar hasta los estudios superiores de todos los ciudadanos. Desde entonces, la política educacional de la Revolución contó con un presupuesto sostenido del Estado que la ha distinguido en la región y en el mundo, y pudo hacerse realidad la revolución universitaria, como previera Julio Antonio Mella. Ello solo es posible en el socialismo. Muy temprano, el 15 de enero de 1960, Fidel avisoró: el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento. Y poco después relieva el protagonismo que debía desempeñar la universidad en el desarrollo del país. En mayo plantea: lo que interesa no es formar técnicos, sino técnicos integrales, ciudadanos mejores. Y poco después, el 13 de marzo de 1960, en la Universidad de La Habana, afirmaba: y en el futuro no habrá un solo proceso productivo o de servicios en el país que no requiera un nivel considerable de conocimientos. Las universidades deberán ser centros de investigación de todo tipo. El 10 de enero de 1962, en homenaje a Julio Antonio Mella, se inicia la reforma universitaria que sentó las bases de la nueva universidad cubana. Fue Fidel el artífice principal de esa trascendental reforma que articula la universidad a las necesidades del desarrollo del país. Se crean amplios planes de becas que facilitan el acceso real a la universidad de los hijos del pueblo e impulsa la investigación científica. Desde entonces, la reforma de la educación superior cubana ha sido un movimiento que no se ha detenido,
sino que ha sido una actitud perpetua de renovación y superación. El establecimiento del Consejo Superior de Universidades primero, la creación después del Viceministerio de Educación Superior, subordinado al Ministerio de Educación, y la creación en 1976 del Ministerio de Educación Superior han constituido las estructuras organizativas para encauzar las esenciales transformaciones de la enseñanza superior cubana en correspondencia con las demandas del desarrollo económico y social del país y el propio perfeccionamiento y calidad de sus procesos sustantivos, particularmente la preparación del claustro y la formación integral de sus jóvenes. Hasta la actualidad se han aplicado 5 generaciones de planes de estudio como resultado de los cambios económicos, culturales y sociales que ha experimentado el país en respuesta a las condiciones del contexto nacional e internacional en que está inmerso. El 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril de 2011, aprobó los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. En ellos se declara, entre otros aspectos, actualizar los programas de formación e investigación en las universidades en función del desarrollo económico y social del país y de las nuevas tecnologías, encargo que ha mantenido su continuidad en el 7º y 8º Congreso del partido. A tono con ello, se ha venido instrumentando el Plan de Estudios Eje. En la actualidad, la educación superior cubana está enfrascada en mantener su modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la construcción de un socialismo próspero y sostenible, propiciadora de la formación en valores, el aseguramiento de la calidad de sus procesos sustantivos en aras de alcanzar un egresado con cualidades personales, culturales y habilidades profesionales, creativo, innovador, que le permitan desempeñarse con responsabilidad social y que propicie su educación para toda la vida. En los últimos tiempos, la educación superior cubana ha estado involucrada en todos los sectores estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Constructores, electroenergéticos, TIC, logística integrada de transporte, logística integrada de agua, turismo, servicios técnicos, profesionales, alimentos, industria farmacéutica y biotecnológica, agroindustria azucarera y derivados de la industria ligera, salud y otros programas. En sus recientes encuentros con los colectivos universitarios, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como expresión de continuidad de la Universidad de Fidel, reconoció a los estudiantes y profesores por la seriedad y compromiso con que han participado en estos difíciles tiempos de pandemia en múltiples escenarios, donde hizo falta poner ciencia e innovación en numerosos asuntos que reclama el país. Nosotros, decía el presidente, estamos contando con ustedes para resolver e interpretar los problemas más importantes del país, los problemas más complejos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias para el doctor Lucilo Valle, del Ministerio de Educación Superior. Y ahora cedemos la palabra al doctor Jorge Núñez Jover para exponer la Universidad Cubana y el desarrollo local en el contexto actual y futuro ante el agravamiento de la crisis internacional provocada por la COVID. La necesidad imperiosa de la cooperación. Buenos días, profesor. ¿Lo oyen así? Bueno, un saludo cordial para todas y todos los participantes en LASA. Voy a referirme al tema del desarrollo local en la agenda de desarrollo cubana actual y su articulación con las transformaciones en la educación superior cubana. El pasado año 2020 y el actual 2021 han sido años marcados por el duro enfrentamiento a la COVID-19 y las severas consecuencias económicas y sociales de la pandemia, tanto en lo sanitario, pero también
en cualquier otro ámbito que podamos imaginar, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Referido concretamente al tema de la pandemia, no quisiera omitir lo siguiente. En ese ámbito en particular, Cuba ha tenido un relativo éxito. Sin duda ha habido avances muy importantes, se han producido avances muy importantes en términos del desarrollo de capacidades tecnológicas en el país, con una tendencia a la autonomía tecnológica en ámbitos realmente donde los países en desarrollo no suelen alcanzar, como es en este caso en particular el tema de la disposición actual de 5 candidatos vacunales. Cuba probablemente ya en el mes de agosto, de lo que está previsto, tenga el 70% de su población totalmente vacunada y hacia el mes de octubre el 100% de los cubanos estén vacunados con vacunas cubanas. Eso nos convertirá probablemente quizás en el primer país en desarrollo que logre vacunar a toda su población con unas vacunas propias. Eso estaría diciendo que el proyecto cubano de avanzar hacia la creación basar el avance del socialismo cubano, el impulso del socialismo cubano, también en ciencia y tecnología, socialismo que sea cada vez más basado en el conocimiento, se habría también de alguna manera realizado en el contexto de este enfrentamiento a la pandemia. De todas formas, las consecuencias han sido muy severas y eso es visible por todas partes. Sin embargo, con estos 2 años también que han transcurrido, el pasado y estas han sido etapas de unas transformaciones bastante interesantes e importantes en lo que toca a los cambios en el modelo de desarrollo económico y social cubano. En el periodo se han aprobado un número importante de políticas y normas jurídicas que fortalecen las bases institucionales para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social previsto para el 2030. Entre ese conjunto de creación de bases institucionales para impulsar el modelo de desarrollo, destaca lo que tiene que ver con el desarrollo territorial. Nosotros trabajamos con la convicción de que el desarrollo local es una de las mayores potencialidades, aún no empleadas plenamente, a favor de nuestro desarrollo y la salida de la actual crisis y los avances hacia metas de bienestar humano mayores dentro de nuestro país. Ahí, en el desarrollo local, hay una clave importante para estas transformaciones. Esa posibilidad de avanzar hacia el desarrollo local, quiero relacionarla con 2 tendencias que convergen en este asunto. La primera es que el desarrollo territorial se ha convertido en un aspecto central del modelo de desarrollo económico y social cubano. Hay una tendencia en esa dirección. En cualquier etapa anterior, la cuestión territorial local ocupaba un lugar relativamente periférico en el modelo de desarrollo, mucho más pensado desde el punto de vista centralista y vertical. Los planes territoriales eran más bien derivaciones de planes nacionales y los municipios eran mucho más receptores de decisiones que protagonistas de ese desarrollo. A partir de 2011, con la aparición de los lineamientos de la política económica y social, más adelante la conceptualización del modelo de desarrollo económico y social cubano, la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y sobre todo con la Constitución de 2019, el municipio aparece ahora como un protagonista clave, dotado de autonomía y personalidad jurídica, es decir, como un elemento clave de la estrategia de desarrollo. Durante el año pasado se fue formulada ya una política para impulsar el desarrollo territorial, que es un elemento clave en este proceso de institucionalización, y mucho más reciente se ha formulado un decreto ley número 33, donde se crean ya un conjunto de bases jurídicas importantes para que esa política para impulsar el desarrollo territorial sea efectivamente realizada. En consecuencia, está en marcha en la actualidad un proceso muy importante de descentralización de competencias que desembarcará en una ley de municipios prevista en el cronograma de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que permitirá efectivamente entonces ya crear todas las bases para este protagonismo del desarrollo local del cual estamos hablando. En la actualidad el desarrollo local es un tema recurrente en el discurso político y es conocido que el Consejo de Ministros hace visitas periódicas en pleno a los territorios para dialogar directamente con las personas que ahí están, explorar sus potenciales de desarrollo y ver de qué manera se fomenta el diálogo multinivel, es decir, el diálogo entre nación, provincia y municipio.
Se está intentando por todos los medios, además, respaldar este avance hacia el desarrollo local, también con las palancas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay un programa nacional de ciencia, tecnología e innovación directamente dedicado al tema del desarrollo territorial. Hay decenas de programas territoriales en los cuales están muy implicados, debo subrayarlo, la educación superior cubana, que están justamente dedicados a eso, a tratar de impulsar ese desarrollo local. En uno de los macroprogramas, que es la variante organizativa que el país ha adoptado para avanzar en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, uno de esos macroprogramas tiene un proyecto muy importante también dedicado al tema del desarrollo territorial. Sin embargo, esta pretensión de avanzar hacia el desarrollo local, el desarrollo territorial, tiene también numerosas referencias internacionales. En algunas de esas referencias internacionales, algunos de esos esfuerzos que se han hecho en América Latina en particular para avanzar en esa dirección, hay historias de éxitos e historias de fracasos. En algunos casos, esos fracasos tienen que ver con algo que podríamos llamar una brecha de conocimientos. Sí, se puede tomar decisiones de que los municipios tengan competencias para decidir sobre esto o sobre aquello. Puede ser que usted decida que lo que antes se decidía en el país ahora se decida en los municipios, o lo que se decidía en una empresa nacional ahora se va a desarrollar o decidir en una empresa local. Sin embargo, eso no resuelve el problema de la brecha de conocimiento. Para que eso pueda ser posible, hace falta personas preparadas, hace falta una capacidad cognitiva a nivel de las localidades, que eso ya cuesta más trabajo hacerlo. Y algunos de los ejemplos de fracasos que se han cosechado en la región, tiene que ver con esa distancia cognitiva, esa brecha entre los niveles centrales y los niveles locales. Es por eso importante marcar la segunda tendencia que converge con esta primera, llamar la atención sobre ella. Y esa tendencia tiene que ver con el incremento del papel que está jugando la educación superior cubana en el desarrollo local, justamente tratando de ser alguien que tenga que ver con la creación de capacidades a ese nivel, que fortalezca los procesos de formación, los procesos de transferencia de tecnología, los desarrollos tecnológicos que esos municipios necesitan. Eso nos remite al año 2002 aproximadamente, cuando empieza un proceso creciente de municipalización de la educación superior en el país. Prácticamente todos los municipios cubanos crearon espacios de educación superior. En el año 2006 se crea una red que tengo que ver directamente con su coordinación académica, que es la Red Nacional de Gestión del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo Local, que es una red del Ministerio de Educación Superior con una base académica en la Universidad de La Habana. Y ya hacia 2010 el Ministerio de Educación Superior incorpora en su proyección estratégica el tema del desarrollo local como un asunto de primera importancia. Por tanto, el desarrollo territorial se va convirtiendo en un asunto cada vez más atendido de la perspectiva de educación superior. Yo diría que hay dos argumentos básicos para hacer eso, retomando algo que plantea. El primero es el tema de la creación de capacidad. No puede haber desarrollo local sin un fuerte proceso de creación de capacidad. Hay que salvar esa brecha de conocimientos a la que me refería y tomando en cuenta, decía, esta experiencia internacional fallida en algunos casos. Este concepto de creación de capacidad nos remite a la obra del filósofo indio Amartya Sen y tiene digamos que un reconocimiento bastante importante en las ciencias sociales internacionales. En América Latina, además, hay un conjunto de redes que están trabajando con una perspectiva semejante a la nuestra. No voy a detenerme en ella, pero quiero decir que este es un esfuerzo en el cual estamos articulados a nivel internacional. El segundo tema que trata de resolver esto de la presencia protagónica de la educación superior en estos procesos es que para avanzar hay que avanzar inevitablemente en la territorialización del eje potencial humano, ciencia, tecnología e innovación. El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social tiene 6 ejes principales. Uno de ellos, potencial humano, ciencia, tecnología e innovación. Pero la realidad es que una buena parte de ese potencial humano, ciencia, tecnología e innovación está, una buena parte importante en La Habana, otra parte en las cabeceras de provincia y mucho menos en los municipios. Si nosotros no logramos territorializar, llevar hasta allí, hasta los municipios, esas capacidades humanas de ciencia, tecnología e innovación, los procesos se harán bastante más complicados. La educación superior tiene una ventaja para poder para poder emprender este esfuerzo tremendo que está realizando. Primero, tiene presencia en todos los territorios del país. Es además la que concentra una buena parte de las capacidades humanas y las capacidades científicas del país. De manera tal entonces que en la red GUSIT que les mencioné,
y el Ministerio de Educación Superior estamos tratando de hacer un esfuerzo muy grande en esa dirección. En particular, estamos muy interesados en impulsando el fortalecimiento de los centros universitarios municipales. Esos que están ahí en los municipios que pueden tener 35.000 personas, que pueden ser esencialmente agropecuarios, que tienen déficit de vivienda, problemas con las energías, y ahí hay que crear capacidades y hay que fortalecer el tema potencial humano, ciencia, tecnología e innovación. Y el Centro Universitario Municipal, con toda su modestia, es actor de conocimiento colectivo más importante que uno se puede encontrar en cualquiera de esas localidades. Por tanto, apostamos a ese fortalecimiento de los CUN, en esa dirección estamos trabajando. Esos CUN se van convirtiendo a ritmos muy diferentes en los diferentes territorios en agentes de la gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo local, actuando en áreas clave como la producción de alimentos, las energías renovables, el hábitat, el avance en la gestión estratégica del desarrollo, en el mejoramiento de la educación, en temas de procesos de mayor inclusión y equidad para la población. En todo eso hace falta conocimiento y eso los CUN actúan de alguna manera. En este momento, ¿qué podemos decir para redondear las ideas? Que hay avances, pero que esos avances son desiguales. No en todos los municipios cubanos esa articulación entre la educación superior, en particular a través de sus centros universitarios municipales, pero no solo ellos, los gobiernos y los restantes actores locales adquieren realmente puntos muy altos de expresión, en otros no para nada. Sin embargo, quería ya terminar diciendo lo siguiente y que entronca un poco con comentarios que han hecho otros compañeros previamente. Es muy importante prestar atención a las agendas de formación de esos centros universitarios municipales. No es igual formar una persona para una carrera que tiene que ver con un sector o que se desenvuelve en grandes centros de investigación o a nivel nacional que usted lo forma para el desarrollo local. Hay algunas palabras que hay que subrayar. Primero, las personas que formemos allí tienen que ser agentes del desarrollo local. Es decir, tienen que ser sujetos de la transformación de esos procesos allá adentro. No basta con que sean técnicamente competentes, tienen que tener habilidades para impulsar ese desarrollo local, esa articulación cooperada con otros actores, esa integración con otros procesos. Eso es muy importante. Y eso nos remite a un concepto que está en la literatura internacional y que quiero tocar ahora, que es el tema del conocimiento situado. No nos basta con que sean preparados en cualquier formación, que tengan conocimientos de cualquier índole. Hace falta que ese conocimiento sea un conocimiento debidamente anclado a aquellas necesidades que es necesario transformar. Ahí la educación superior tiene un enorme desafío, porque no han sido así pensadas tradicionalmente nuestras carreras. Hay que darle mucha importancia, mucha entrada al conocimiento situado, a los valores y a las competencias y las capacidades que hacen falta para gestar ese desarrollo local, que es un proceso muy novedoso en el país y por tanto requiere y demanda una participación activa de la educación superior cubana. Gracias. Bueno, gracias al doctor Núñez por esta intervención que acerca a las universidades al territorio y al desarrollo que requiere el país. Bueno, cerramos el panel con el doctor José Luis García Cueva con los comentarios del panel. Bueno, colegas de LASA, me corresponde hacer unos comentarios finales integradores sobre los temas que han abordado mis colegas. Voy a tratar también de expresarme en términos un tanto prácticos sobre algunos aspectos. Se hablaba, bueno, del modelo de la universidad cubana, una universidad humanista, moderna, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, desarrolladora, vinculada a la sociedad, al sector productivo, a los territorios, a los sectores, y en este caso hay que hablar muy fuerte del sector de la salud, a las comunidades, ¿no? Y bueno, muy comprometida con la visión de la nación cubana, socialista, etcétera, ¿no? Eso está claro. Bueno, mantener ese modelo en las condiciones de esta pandemia ha sido y está siendo un reto complejo. Llevamos algo más de un año en esto. La pandemia nos agrede en el marco del segundo semestre del curso 2019-2020
El primer reto era terminar el curso adecuadamente, todas las asignaturas que se estaban cursando, los exámenes finales, los extraordinarios, etcétera, y la compleja tarea de los ejercicios de culminación de estudio de los miles de jóvenes que debían graduarse. En la inmensa mayoría de los casos, nuestras carreras terminan con un ejercicio final en forma de un trabajo de diploma, un proyecto de curso que hay que hacerlo y hay que defenderlo ante un tribunal y tiene que tener resultados concretos, etcétera. Fue una tarea ardua que se cumplió, con un cierto desfasaje en el tiempo, pero se cumplió. Después estaba el reto de enfrentar el nuevo curso, 2020-2021. Bueno, eso hubo que postergarlo un poco en el tiempo. Nos planteamos comenzar ya a inicios del 2021. La situación epidemiológica en el país varió, hubo un segundo rebrote, los diferentes territorios se comportaron en una forma diferente y hubo también que romper la tradicional homogeneidad en el desarrollo de la educación superior en términos temporales, o sea, algunas universidades empezaron antes que otras de diferentes formas, hubo que manejar esto con flexibilidad, pero a la altura del día de hoy tenemos que decir que ese curso ha comenzado en todas las universidades, incluso con un tratamiento diferenciado a la complejidad del primer año, que todavía no es un estudiante universitario maduro, acaba de venir de culminar su bachillerato y bueno, siempre hay un proceso de adaptación a la enseñanza universitaria y hacerlo en estas condiciones lógicamente es difícil. Esto ha obligado a afectar la presencialidad y entonces ha habido un auge de la semipresencialidad, incluso de la enseñanza a distancia, con un apoyo creciente de las tecnologías. Y hay que decir que ha habido un esfuerzo muy grande de los profesores en este sentido. El desarrollo de las tecnologías en Cuba también es una zona de afectación grande del bloqueo, hay que decirlo así, no es echarle las culpas, es una realidad con la que convivimos diariamente. Y sin embargo, bueno, esto se ha enfrentado y bueno, nos está dejando un desarrollo de los cursos universitarios con un peso mayor de las tecnologías que tendrá un impacto positivo cuando salgamos de esta situación y entremos lo que en Cuba hemos llamado la nueva normalidad, que no será exactamente igual a la que teníamos antes de la pandemia, pero que bueno, que será la forma en que tendremos que seguir trabajando. Hay que decir que, bueno, en nuestro modelo nosotros le damos importancia al trabajo en los grupos estudiantiles, en términos de la formación ciudadana, en términos de la formación en valores, pero también incluso en términos de formación técnico-profesional. Y esa presencialidad ha tenido, sin duda, una afectación. Nosotros creemos que el modelo ideal de formación tiene un componente presencial, se apoyará fuertemente en las tecnologías y una cosa que en nuestro caso también tiene importancia es el ambiente universitario, el campus universitario. Las universidades nuestras tienen un alto por ciento de las matrículas viviendo en el campus, en las residencias estudiantiles. Podemos hablar de verdaderas ciudades universitarias. Y esto se mueve entre un 50% de la matrícula hasta un 100% en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, eso que ha tenido una afectación en este sentido, digamos que es compensado por lo que también mis colegas han hablado aquí, por la participación. O sea, hay una participación masiva de estudiantes, profesores, trabajadores de la universidad en el enfrentamiento a este problema. Bueno, ¿qué hablar de los estudiantes de medicina? El 100%, desde las pesquisas comunitarias hasta el trabajo en el sistema de salud, etcétera. Pero esto va mucho más allá de los perfiles médicos o biomédicos. Prácticamente las universidades han enfrentado este problema
a partir de su gran territorialidad y de su gran interdisciplinaridad. Y ha habido un espacio muy grande, por ejemplo, para las ciencias sociales, bien, para la sociología, para la psicología, para la atención a esta nueva situación social que se nos da, donde tenemos una juventud acostumbrada a disfrutar las tranquilas calles cubanas con un buen clima, por una situación de relativo aislamiento y en fin. Y esto crea, sobre todo cuando se prolonga en el tiempo, ya estamos hablando de más de un año, de situaciones difíciles, ¿no? En la familia, en las comunidades. Ni hablar de cuando hay alguien que se enferma y regresa. En fin, esto tiene, el manejo de la pandemia tiene un componente social muy grande en la cual las universidades han tenido y están teniendo un nivel de protagonismo grande, ¿no? Podemos seguir con el mundo de las ciencias técnicas, de la ingeniería, la parte de la ingeniería biomédica, los ventiladores, en fin, todas estas cosas. Hay un peso muy grande del mundo de la matemática y de la informática. Vemos nuestros matemáticos hablando de estas cosas por televisión todas las semanas. Se han desarrollado modelos matemáticos para ver cómo es el comportamiento de la pandemia. La informática ha penetrado este problema de una punta a la otra, incluso tecnologías más avanzadas, digamos, de inteligencia artificial, cómo procesar adecuadamente las imágenes de rayos X o de tomografía sobre los pulmones de los pacientes en una forma certera, en un tiempo rápido, porque en la medida que las nuevas cepas han aparecido, pues entonces el desarrollo de la enfermedad a veces es muy rápido y entonces no solo los días, a veces las horas cuentan, y el tener una base tecnológica para un diagnóstico rápido, acertado, es muy importante. Y así prácticamente todas las disciplinas de la universidad. Hay que decir que esto llega desde la participación, bueno, en la zona roja, incluso ayudando y también poniendo en riesgo la vida, hasta todo el trabajo comunitario con los grupos vulnerables de la población, pero también la participación de todo lo que hay de innovación detrás de todo esto, y aprovechando el potencial que ha desarrollado la Revolución Cubana, y llegando a lo que pudiéramos llamar innovación e investigación estratégica con el desarrollo de las nuevas vacunas, donde, bueno, el perfil biomolecular está muy presente, la síntesis química y biomolecular. O sea, estamos hablando de colegas de las universidades que merecen ser no ya colaboradores, sino incluso coautores de algunas de las vacunas de estas con las cuales estamos muy esperanzados. En fin, que la participación de la universidad, de la comunidad universitaria en todos estos procesos ha sido y es muy intensa, y a futuro, bueno, se hablaba, ¿no? Se aspira a vacunar este año toda la población cubana, de esta saldremos. Tendrá que venir un proceso de recuperación económica que comenzará este año, pero que se extenderá también a futuro, y la universidad está preparada para participar en esa recuperación económica a profundidad. Hay una estrategia del país para el desarrollo económico y social en el 2030, hay una estrategia bien concebida, hasta en cuyo diseño las universidades y sus expertos han participado, y hay en construcción un sistema de gestión de gobierno basado en el conocimiento y la innovación, donde el mundo universitario está muy implicado. O sea, de la pandemia saldremos más temprano que tarde, nos recuperaremos y pasaremos con más fuerza de una etapa de resistencia, de sobrevivencia y de sentar las bases del avance, del desarrollo, a lanzarnos a profundidad en el desarrollo económico y social del país, donde las universidades mantendrán un nivel de protagonismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor José Luis García Cuevas, y seguro de que trabajamos en Cuba unidos para salir de esta situación. Seguimos denunciando el bloqueo
que nos impide participar junto a los otros académicos del mundo en LASA. Esta es la vía que tenemos, y un saludo a todos los participantes en LASA. Gracias.